Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rosmed. Vamos a hablar hoy acerca del capítulo 10 del libro de patología de Robbins y vamos a hablar acerca de las enfermedades de lactancia y también de la infancia. Ok, entonces en primer lugar vamos a empezar a mencionar cuáles son las causas de mortalidad en la infancia. Aquí se nos menciona o divide en este caso las causas de mortalidad de primer año de vida y luego de eso la infancia posterior, ¿no? Entonces, las malformaciones congénitas, la prematuridad y el síndrome de muerte súbita del lactante van a ser las principales causas de mortalidad, esto en el primer año de vida. Luego de ello, en la infancia posterior, a medida que el niño va a crecer, las causas de mortalidad se van a diversificar y la incidencia de accidentes y suicidios también va a aumentar al llegar a la adolescencia media. Ok, para entender este capítulo es importante mencionar también algunas definiciones clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar malformaciones. Vamos a llamar malformaciones a los trastornos intrínsecos en la morfogenia, generalmente multifactoriales, no siempre relacionadas con un solo defecto genético. También las interrupciones, ¿no? Vamos a llamar interrupciones a la destrucción secundaria de un tejido normal debido a factores extrínsecos como una banda amniótica. Y luego también las deformaciones. Estas van a ser alteraciones de la forma, tamaño o posición de un órgano debido a factores externos como la constricción uterina o el oligohidramnios, que en este caso vendría a ser el bajo volumen de líquido amniótico, ¿no? También la secuencia. La secuencia es el conjunto de anomalías causadas por una alteración primaria que va a generar efectos secundarios, como por ejemplo la secuencia de oligohidramnios que va a provocar compresión fatal. Y también el concepto de síndrome, ¿no? El síndrome es la combinación de malformaciones que no se pueden explicar por una sola anomalía. Por ejemplo, síndromes cromosómicos o infecciones virales. Ok, ya dicho esto, vamos a mencionar cuáles son los tipos de malformaciones y anomalías. Entonces, primero, agenesia. La agenesia hace referencia a la falta completa de un órgano. La aplasia hace referencia a la falta de un órgano debido a un fallo en el desarrollo del primordio. La atresia ya también hace una referencia a la falta de una abertura como por ejemplo la del intestino. La hipoplasia hace referencia al desarrollo insuficiente de un órgano. La hiperplasia ya también hace referencia a un aumento de tamaño de un órgano debido a un mayor número de células. La hipertrofia es un aumento de tamaño de un órgano debido al agrandamiento de las células. Y finalmente la displasia. La displasia va a hacer referencia a la organización celular anómala dentro de un órgano. Dicho esto, vamos a empezar ahora sí a desglosar las causas de malformaciones congénitas. Bueno, para esto vamos a mencionar en primer lugar causas genéticas. Las anomalías cromosómicas van a estar presentes por lo menos en un 10 y 15% de los lactantes con malformaciones. Las alteraciones más comunes incluyen la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y también el síndrome de Klinefelter, ¿no? Ahora, en segundo lugar, los factores ambientales. Por ejemplo, infecciones virales, exposición a sustancias químicas, fármacos, específicamente los fármacos teratogénicos, que en este caso como la talidomida, y también el alcohol, que van a ser responsables de muchas malformaciones congénitas, ¿no? De hecho, el alcohol en particular es un fenotipo teratogeno, que en este caso de manera clásica, conocido como un síndrome alcohólico fetal, ¿no? Ahora, también otro de los factores o las causas de malformaciones congénitas va a ser la herencia multifactorial. La interacción entre factores genéticos y ambientales puede contribuir al desarrollo de malformaciones como los defectos del tubo neural que requieren predisposición genética y también falta de folato materno. Ok, vamos a hablar ahora de la patogenia de las malformaciones y para esto vamos a irnos al periodo embrionario temprano. Las lesiones teratogénicas durante las primeras 3 semanas pueden llevar a la muerte del embrión o a la recuperación sin muchas consecuencias. Entre la tercera y 9ª semana, en este caso es un periodo muy crítico para el desarrollo de los órganos, siendo el embrión muy sensible a los agentes teratógenos. Y ya en el periodo fetal, después de la organogénesis, el feto es menos sensible a los teratógenos, pero aún vulnerable a retrasos en el crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias, sobre todo de las exposiciones a estos
a los teratógenos como tal, ¿no? Entonces, dos de los más principales van a ser, en primer lugar, el ácido valproico, que es un medicamento antiepiléptico que va a interferir con las expresiones de factores de transcripción esenciales, causando en este caso malformaciones similares a las que resultan de mutaciones en los genes Hox. Otro de ellos va a ser la vitamina A. La exposición excesiva al ácido retinoico, que en este caso es una forma de vitamina A, puede ser teratógena, causando anomalías craniofaciales y también defectos en el sistema nervioso central, mientras que la deficiencia ya también va a afectar el desarrollo ocular, respiratorio y también cardiovascular. Como habíamos mencionado, pues sobre todo en el crecimiento fetal va a haber mucha implicancia, así como también específicamente de la prematuridad, ¿no? Entonces, la prematuridad va a ser una de las principales causas de mortalidad neonatal, siendo la segunda después de las malformaciones congénitas. Se considera prematuro a un bebé nacido antes de las 37 semanas de gestación, lo cual afecta al más o menos al 12% de los nacimientos. Bueno, esto según la epidemiología de Estados Unidos, ¿no? Ahora, los lactantes prematuros tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Por otro lado, los nacidos después de las 42 semanas son considerados a término. En cuanto al crecimiento fetal, los bebés pueden clasificarse según el peso y también la edad gestacional, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a dividirlo en tres. En primer lugar, apropiado para su edad de gestación, que es conocido como PAC, que se encuentra entre el percentil de 10 y 90. Luego de eso tenemos pequeño para su edad de gestación, que es el PEC, que está por debajo del percentil en este caso 10. Luego de eso vamos a tener grande para su edad de gestación, que es el GAC, que se encuentra por encima ya también del percentil 90, ¿no? Ahora, así como también hablamos de la prematuridad, también hablamos del retraso de crecimiento fetal. Entonces, el retraso del crecimiento fetal, también conocido como una restricción del crecimiento intrauterino, se va a asociar a varios factores de riesgo. De hecho, los principales van a ser los siguientes. En primer lugar, la rotura prematura, en este caso de las membranas. Esta es una condición que en este caso complica alrededor del 3% de los embarazos y es la causa más frecuente de parto prematuro, por lo menos el 33%. Ahora, existen factores como el tabaquismo, la malnutrición materna y las hemorragias durante la gestación que pueden contribuir en este caso a esta complicación, ¿no? En segundo lugar, infecciones intrauterinas. Estas infecciones van a afectar por lo menos el 25% de los nacimientos prematuros. Ahora, la infección puede causar inflamación, en este caso de las membranas placentarias, esto es conocido como el corioamnionitis, o también del cordón umbilical, que es conocido como el funicitis. Y está asociado con microorganismos como el Ureaplasma ureaticum, el Mycoplasma hominis, la Gardnerella vaginalis, algunos tricomonas, la Neisseria gonorrhoeae y también la clamidia. Ahora, en tercer lugar, anomalías estructurales. Aquí también se van a presentar algunas alteraciones en el útero, el cuello uterino y también la placenta. En este caso, en la placenta podemos encontrar miomas uterinos o incluso una incompetencia cervical, ¿no? Que puede generar un mayor riesgo, en este caso, hacia la prematuridad. Ahora, también tiene que ver mucho otro factor que vendría a ser la gestación múltiple, ya que los embarazos gemelares también son un factor, en este caso, de riesgo importante para la prematuridad y el retraso también del crecimiento fetal, ¿no? Ahora, existen factores, ya que hablamos del retraso del crecimiento fetal, existen estos factores que también van a contribuir a este retraso. Y para esto vamos a mencionar tres. En primer lugar, anomalías fetales, ya que estos pueden provocar un retraso simétrico en el crecimiento de los órganos del feto. Por ejemplo, algunas anomalías cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 13, la 18 y también la 21. Y también algunas malformaciones congénitas y ciertas infecciones congénitas, como en este caso las del grupo TORCH. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener las anomalías placentarias. Algunas alteraciones en el flujo sanguíneo placentario pueden resultar en un retraso asimétrico en el crecimiento fetal, donde el encéfalo se va a preservar relativamente. Además que algunas de las causas van a incluir alteraciones en las arterias umbilicales, desprendimiento placentario, placenta previa y también la trombosis placentaria. En tercer lugar vamos a tener a las anomalías maternas y aquí vamos a tener algunas causas como la preeclampsia, hipertensión, la trombofilia, en este caso también la malnutrición, el consumo de alcohol y el tabaco, así también como ciertos fármacos como los teratógenos que van a ser en este caso responsables pues también de una disminución del aporte sanguíneo placentario, lo que en este caso a la larga puede comprometer el desarrollo fetal, ¿no?
Ok, vamos a hablar ahora acerca de los síndromes, o bueno, en este caso uno de los más conocidos que vendría a ser el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Este es un síndrome que, bueno, en realidad es una enfermedad que es conocida como la enfermedad de las membranas hialinas. De hecho, es la principal causa de insuficiencia respiratoria neonatal. Su patogenia va a estar relacionada con la inmadurez pulmonar, particularmente en este caso la insuficiencia del surfactante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Y pues hablemos un poquito más de la patogenia. Entonces, el SDR se va a presentar principalmente en lactantes prematuros, especialmente aquellos nacidos antes de las 28 semanas de gestación. La inmadurez pulmonar y la falta de surfactante, un componente clave para reducir la tensión superficial alveolar, van a ser factores determinantes. Sin suficiente, en este caso, surfactante, se va a producir atelectasia alveolar, lo que va a aumentar la presión, en este caso, inspiratoria necesaria para expandir los pulmones y va a resultar en este caso en hipoxemia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en este caso los corticosteroides prenatales pueden estimular la producción de surfactante en casos, por ejemplo, donde el parto no puede ser pospuesto. El tratamiento consiste en la reposición de surfactante y administración del oxígeno. Sin embargo, también existen algunas complicaciones, en este caso asociadas, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento con oxígeno puede causar problemas como retinopatía de la prematuridad debido a la proliferación anormal de vasos en la retina y también la displasia broncopulmonar, que implica una alteración en el desarrollo de los alvéolos y también un patrón capilar, en este caso dismórfico, ¿no? Ahora hablemos acerca de la morfología del SDR. Si lo vemos a nivel macroscópico, los pulmones se ven sólidos, con un color púrpura y también carecen de aire. Si lo vemos de manera microscópica, ya también los alvéolos van a estar mal desarrollados y van a estar colapsados, de hecho con la presencia de membrana hialinas, que en este caso van a estar compuestas por proteínas, fibrina y algunas células alveolares, en este caso necrosadas, ¿no? Una de las enfermedades que también es, en este caso, muy incidente va a ser la enterocolitis necrosante. Va a afectar principalmente a lactantes prematuros, con una mayor incidencia en aquellos con bajo peso al nacer. Se va a desencadenar en este caso por la colonización bacteriana intestinal y la alimentación enteral, lo que induce mediadores, en este caso inflamatorios, promoviendo la apoptosis de los enterocitos y también aumentando la permeabilidad intestinal. Ahora, la necrosis en este caso ocurre principalmente en el ilion terminal, el ciego y la porción derecha del colon. Algunos síntomas van a incluir heces sanguinolentas, distensión abdominal y colapso circulatorio. Y en algunos casos graves pueden haber neumatosis intestinal, que es básicamente el gas en la pared intestinal, ¿no? Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, la enterocolitis necrosante, pues el tratamiento va a ser conservador, es posible en casos tempranos, pero entre el 20 y el 60% de los casos van a requerir resección intestinal debido a la necrosis, con una alta mortalidad, en este caso perinatal. Y hablando en este caso de la mortalidad perinatal, pues vamos a hablar de las infecciones perinatales. Para esto vamos a tener dos tipos: las infecciones transcervicales, que van a ser conocidas como las ascendentes, y las infecciones transplacentarias, que van a ser conocidas como las hematológicas. En las infecciones transcervicales van a ser infecciones bacterianas o virales que van a adquirir a través del canal cervicovaginal. Van a afectar principalmente al feto por inhalación de líquido amniótico infectado o también durante el parto. Algunas complicaciones van a incluir la neumonía, sepsis y también meningitis en el recién nacido. En segundo lugar, pues que mencionamos las infecciones transplacentarias, también conocidas como las hematológicas, que van a ser causadas ya también por parásitos o bacterias como el toxoplasmosis, el paludismo, la listeria y el sífilis, que van a ser infecciones, o bueno, en este caso estas infecciones van a atravesar la placenta y van a afectar obviamente al feto, produciendo complicaciones como el aborto espontáneo, muerte fetal o la hidrocefalia fetal. Además que las infecciones conocidas como el TORCH, y se le llama TORCH justo por esto, ¿no? Toxoplasmosis, otras infecciones rubiola, citomegalovirus y también el herpes. Esto es conocido como el TORCH. En este caso suelen tener manifestaciones también similares. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la sepsis, ¿no? Se menciona que la sepsis neonatal específicamente, pues va a ser de un inicio temprano, primeros 7 días de vida. Es comúnmente causada por estreptococos del grupo B, adquirida en este caso durante el nacimiento, y suele ir acompañada de neumonía y en ocasiones de meningitis. Ahora, la sepsis de inicio tardío, que va a ser en este caso hasta los 3 meses, generalmente se debe a la listeria o a la cándida.
Entonces vamos a tener dos sepsis, ¿no? Sepsis de inicio temprano, primeros 7 días, y sepsis de inicio tardío hasta los 3 meses. Ahora, otro tipo de condición va a ser la hidropesia fetal. La hidropesia fetal va a dividirse en dos. Vamos a tener hidropesia inmunitaria y la hidropesia no inmunitaria. La hidropesia inmunitaria va a ser causada por la incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto, particularmente en este caso debido al factor RH, ¿no? Ahora, la hemólisis en este caso de los eritrocitos provocados por esto, en este caso eritrocitos fetales, va a provocar edema generalizado, ictericia y también daño en el sistema nervioso central. Esto conocido como el kernicterus. Ahora, lo segundo es la hidropesia no inmunitaria, que va a ser el resultado de malformaciones cardiovasculares, alteraciones cromosómicas, como en este caso el síndrome de Turner y algunas trisomías, y otras afecciones como la anemia fetal no relacionada con la hemólisis inmunitaria. La hematopoiesis extramedular puede en este caso ser visible en la médula ósea y en varios órganos como los eritrocitos inmaduros en la sangre periférica. Otra de las condiciones pues va a ser en este caso la fenilcetonuria, conocido como el FCU. La causa de esta condición va a ser una enfermedad autosómica recesiva provocada principalmente por mutaciones bialélicas en el gen que va a codificar la fenilalanina hidroxilasa, conocido como el PAH, que en este caso pues va a convertir a la fenilalanina, en este caso en la tirosina, ¿no? Ahora, en un 2% de los casos el trastorno pues se va a deber a defectos de la regeneración, en este caso de la tetrahidrobiopterina, que vendría a ser el BH4, ¿no? Los síntomas de ese tipo de enfermedad, más que todo se va a presentar un aumento de la fenilalanina en sangre, lo que va a provocar retraso en el desarrollo cerebral, retraso mental, convulsiones, hipopigmentación debido a esto a menor síntesis de la melanina y también el eczema. Ahora, con respecto al diagnóstico, pues este se va a realizar mediante cribado neonatal de la fenilalanina, elevado en este caso en la orina. El tratamiento de esta enfermedad pues va a ser la restricción dietética de la fenilalanina, que va a evitar obviamente la mayoría de las secuelas clínicas, ¿no? Entonces, pues es importante mencionar que la fenilalanina va a ser un teratógeno, por lo que las mujeres embarazadas con niveles altos de este metabolito pueden tener hijos con microcefalia y también retraso mental. Otro de las enfermedades va a ser la galactosemia. Este va a ser un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, lo que va a impedir la conversión de la galactosa en la glucosa. Los síntomas de esta galactosemia pues van a ser síntomas como vómitos, diarrea y retraso en el crecimiento tras la ingesta de leche. A largo plazo puede presentarse problemas hepáticos como una hepatomegalia. También puede presentarse cirrosis, cataratas y trastornos neurológicos como retraso mental y también la ataxia, ¿no? Para el diagnóstico de este tipo de enfermedad se va a detectar, en este caso por la presencia de un azúcar reductor anómalo en la orina. El tratamiento de esta condición va a ser la eliminación de la galactosa de la dieta durante los primeros 2 años, que puede prevenir muchas complicaciones. Sin embargo, se pueden presentar algunos trastornos como el habla, ataxia y problemas reproductivos, ¿no? Otra de las enfermedades que es también conocida es la fibrosis quística. Esta fibrosis quística es un trastorno autosómico recesivo que va a afectar el transporte de iones en las células epiteliales causado por mutaciones en el gen CFTR. En este caso, pues este gen va a regular lo que es el canal de cloro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se incluyen? Aquí nos van a hablar acerca de los problemas respiratorios, problemas también digestivos como la insuficiencia pancreática, mala absorción de grasas, heces voluminosas y malolientes. También va a haber deficiencia de vitaminas, específicamente la A, D, K, y fibrosis pulmonar. Además que en este caso esta enfermedad pulmonar va a ser una de las complicaciones más graves, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues se va a realizar mediante la prueba de sudor, ya que estas van a tener concentraciones altas de cloro en el sudor, y también algunos estudios genéticos que pueden complementar el diagnóstico. Para el tratamiento, en realidad no tiene cura,
pero el manejo va a incluir la administración de enzimas pancreáticas, también se puede añadir fisioterapia respiratoria y algunos antibióticos para las infecciones pulmonares recurrentes. También, bueno, en este caso las mutaciones en el gen CFTR va a tener un espectro amplio de gravedad, desde formas clásicas hasta variantes con manifestaciones más leves, ¿no? Por ejemplo, puede ir desde la infertilidad masculina hasta lo que hemos mencionado anteriormente. Bien, existen algunos modificadores genéticos y ambientales que también pueden contribuir en este caso con la fibrosis quística, y pues se nos menciona que en todos estos trastornos, sobre todo lo que acabamos de mencionar, no solamente la fibrosis quística sino también lo demás, van a existir factores genéticos adicionales y que el ambiente puede influir en la gravedad de la enfermedad. En este caso, en la fibrosis quística, pues existen mutaciones adicionales también en genes como el TGF-beta o las expresiones de ciertos tipos de lectinas que pueden modificar el curso de la enfermedad. Además que las infecciones pulmonares también juegan un papel crucial en la progresión de la fibrosis quística, ¿no? Ok, sigamos mencionando entonces enfermedades y vamos a hablar ahora del síndrome de muerte súbita de lactantes, otro de los síndromes más conocidos. Bueno, el síndrome de muerte súbita de lactante se va a definir como la muerte repentina de un lactante menor de un año, cuya causa permanece inexplicada tras un estudio exhaustivo que incluye necropsia, examen del lugar de la muerte y también la revisión del historial clínico. Por lo tanto, pues este síndrome va a ser en este caso es un diagnóstico de exclusión y una enfermedad de causa desconocida, es decir, es idiopática, aunque existen varios factores de riesgo reconocidos. Ahora, este fenómeno va a ocurrir predominantemente durante el sueño en posiciones como el decúbito pronolateral. La mayoría de los casos se van a presentar entre los 2 y 4 meses de vida y el 90% de las muertes suceden antes de los 6 meses. En Estados Unidos, por ejemplo, este síndrome es la principal causa de muerte en niños de 1 mes a 1 año de edad, ¿no? Hablemos un poquito de la morfología y patología de este síndrome. En la necropsia, las observaciones usualmente son sutiles y de significado incierto. Se pueden observar múltiples petequias en zonas como el timo, la pleura y también el epicardio. Además, se pueden también encontrar signos histológicos de infecciones recientes de la vía respiratoria superior. En el sistema nervioso central se presenta astrogliosis del tronco encefálico y el cerebelo, y en algunos casos la hipoplasia del núcleo arqueado, ¿no? En cuanto a la patogenia, pues se nos menciona que sigue siendo poco comprendida, pero se cree que es un trastorno heterogéneo y multifactorial. La hipótesis, en este caso más aceptada, pues nos dice o sugiere como tal que este síndrome refleja un desarrollo inmaduro de regiones críticas del tronco encefálico, por ejemplo el núcleo arqueado, ¿no? Que están en este caso implicadas en el control de la respiración y el despertar. Las influencias ambientales como infecciones podrían empeorar estos mecanismos reguladores y dar lugar a la muerte. Esa es una de las hipótesis más aceptadas. Bien, hablemos ahora de los tumores y lesiones pseudotumorales en lactantes y en niños. En la infancia, los tumores benignos son más frecuentes que los malignos. Sin embargo, el 2% de los cánceres se van a presentar en lactantes y en niños, siendo la principal causa de muerte en este grupo después de los accidentes. Diferenciar entre tumores verdaderos y lesiones pseudotumorales puede ser complicado, ya que obviamente estas últimas a menudo van a tener una apariencia histológica normal y además que también van a crecer en la misma velocidad que el niño, ¿no? Entonces vamos a mencionar en primer lugar la heterotopia y también algunos amartomas. Bueno, en sí la heterotopia, conocida también como el coristoma, se va a referir a la presencia de células o tejidos normales en ubicaciones anómalas, como un resto, por ejemplo, de tejido pancreático en la pared del estómago. Ahora, aunque estos tejidos suelen ser inofensivos, en raras ocasiones pueden dar lugar pues, a unas neoplasias, ¿no? Ahora, por otra parte, los amartomas van a ser también crecimientos focales de células maduras en su lugar de origen. Estos tumores como tal tienen un aspecto benigno, pero pueden tener implicaciones clínicas dependiendo del tamaño y también de la ubicación. Ahora, hablemos de algunos tumores benignos comunes en la infancia. Para esto vamos a tener 3. Vamos a hablar en primer lugar de las hemangiomas o de los hemangiomas, que son los tumores más comunes en los lactantes. Estos se van a encontrar principalmente en la piel, especialmente en la cara y el cuero cabelludo, y pueden aumentar de tamaño con el crecimiento, aunque a menudo desaparecen con el tiempo pues espontáneamente, ¿no?
Ahora, en segundo lugar, los linfangiomas, que en este caso van a ser tumores que pueden aparecer en la piel o en áreas más profundas como el cuello, las axilas y también el mediastino. Estos tumores se van a componer de espacios linfáticos y pueden ser clínicamente relevantes si afectan estructuras vitales. En tercer lugar, los tumores fibrosos. Estos pueden variar desde proliferaciones de células con un aspecto benigno hasta lesiones más complejas como los fibrosarcomas congénitos que tienen un pronóstico favorable en comparación con los de los adultos. Bien, seguimos hablando de otros tipos de tumores y ahora vamos a hablar de los teratomas, ¿no? Estos teratomas, los teratomas como tal, especialmente los de sacrococcígeos, son más comunes en la infancia. Aproximadamente el 10% de estos teratomas están asociados con malformaciones congénitas como defectos de intestino posterior y la región cloacal. La mayoría de estos teratomas en lactantes son benignos, pero un porcentaje pequeño son malignos y potencialmente letales, ¿no? Bien, ahora sí hablemos de tumores que son malignos en la infancia. Los tumores malignos difieren de los adultos en varios aspectos biológicos y también histológicos. Por ejemplo, número 1, incidencia y tipo de tumor. Los cánceres pediátricos más frecuentes incluyen leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central, neuroblastomas, retinoblastomas, sarcomas y tumores renales como en este caso el tumor de Williams, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la relación con el desarrollo anómalo. En los niños, la teratogenia, por ejemplo, que en este caso es este desarrollo anómalo, y también la oncogenia, pues están estrechamente relacionados. En tercer lugar, la prevalencia de aberraciones genéticas. Los cánceres pediátricos ya también van a tener una mayor prevalencia de mutaciones familiares y también genéticas. En cuarto lugar, la capacidad de remisión espontánea. Algunos de los tumores de los infantes van a tener a remitirse o también diferenciarse espontáneamente. Y en último lugar, pues la mejor supervivencia y frecuencia de cura. A pesar en este caso de ser malignos los tumores, los cánceres pediátricos van a tener una tasa de supervivencia más alta que los adultos, con un enfoque creciente en la prevención de neoplasias malignas secundarias debido a los tratamientos. Ok, entonces vamos a mencionar cuáles son los tipos más frecuentes de cáncer en la infancia. En primer lugar, el sistema hematopoyético. Aquí vamos a tener la leucemia y algunos linfomas. En el sistema nervioso central vamos a tener al astrocitoma, a la medulablastoma y también a ependimoma, que van a ser los más principales. En la médula suprarrenal vamos a tener neuroblastoma, en la retina el retinoblastoma, en las partes blandas los tumores rhabdomyosarcomas, en los huesos sarcomas de Ewing y también el sarcoma osteógeno, y en el riñón el tumor de Williams. Estos van a ser los tipos más frecuentes de cánceres en la infancia. Ahora, la leucemia es la causa principal de muerte, en este caso por cáncer en niños menores de 15 años, superando a otros tipos de tumores combinados. Es un dato que nos da el libro. Bien, hablemos de los tumores neuroblásticos. Los tumores neuroblásticos pues se originan en la médula suprarrenal, en los ganglios simpáticos, puede ser uno de estos dos, médula suprarrenal, o también puede ser en los ganglios simpáticos. El neuroblastoma como tal va a ser un subtipo histológico más frecuente de este grupo. Entonces, pues algunas características de estos tipos de este tipo de tumor es que van a tener una regresión espontánea y diferenciación inducida o espontánea hacia elementos maduros. En cuanto a la genética de este tumor, la mayoría van a ser esporádicos, pero de 1 al 2% van a ser familiares, relacionados con mutaciones en la sinasa ALK. El pronóstico de estos tumores pues van a depender del tamaño, van a depender de la propagación, van a depender en este caso de la edad también del paciente. Por ejemplo, menos de 18 meses va a ser favorable, y también ciertos cambios genéticos como la amplificación del NMYC, que es en este caso desfavorable, ¿no? En cuanto a la diseminación de este cáncer, se nos menciona que a menudo va a afectar el hígado, va a afectar también los pulmones, los huesos y también la médula ósea. Y para el tratamiento de esos tumores neuroblásticos, pues se recomiendan los retinoides y los inhibitorios de la tirosina sinasa, que van a ser terapias en este caso emergentes, ¿no? Bien, hablemos del tumor de Williams, que en este caso está relacionado con los riñones. El tumor de Williams es un cáncer renal que afecta a niños pequeños, diagnosticado con mayor frecuencia entre 2 y 5 años. En cuanto a la patogenia y genética, se menciona que la mayoría van a ser esporádicos, aunque del 5 al 10% pueden ser bilaterales y están relacionados con mutaciones genéticas en el cromosoma 11p. Y para esto se nos menciona que hay algunos síndromes que también se acompañan. En este caso, el síndrome de WAGR, que va a estar asociado con una lesión en el cromosoma
cromosoma 11p, que afecta al gen WT1, que codifica un factor crítico para el desarrollo renal. Otro de los síndromes va a ser el síndrome de Dennis-Drach, que es una mutación en el gen WT1 que van a causar disgenesia gonadal y también nefropatía. Y también el síndrome de del Bewitt-Wiedemann, que va a involucrar una ganancia de expresión de genes como el IGF-2, lo que va a favorecer en este caso el desarrollo de estos tumores, ¿no? Ahora, en cuanto a la morfología de estos tumores de Willis, van a ser tumores grandes, blandos y bien circunscritos con una estructura histológica trifásica, es decir, va a tener un blastema, un estroma inmaduro y también va a tener túbulos. Algunas características clínicas pues nos menciona que los niños suelen presentar grandes masas abdominales, pueden presentar hematuria, dolor, hipertensión o obstrucción intestinal, y se menciona que la resección quirúrgica y la quimioterapia pueden curar hasta el 85% de los pacientes. Bien, y de esta manera hemos concluido con este capítulo en donde hemos hablado pues diversas patologías de los infantes, así como también del periodo prenatal. Y pues bueno, si te ha gustado dale like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar acerca del capítulo 11, que vendría a ser vasos sanguíneos.